Hola a todos, bienvenidos al podcast. En el episodio de hoy converso con Romina Chuyén de Viviendo Bonito RC, así la pueden encontrar en Instagram, y también con Paola Yerobi de Paola la Correctora, esa también es su cuenta en Instagram, síganlas, sobre nuestras experiencias con el duelo y específicamente con el duelo por la pérdida de nuestros papás. Las tres hemos perdido a nuestros papás en diferentes momentos de la vida y en esta conversación hablamos más o menos de en ese momento y cómo nuestro duelo desde ahí ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Espero que esta conversación les sirva a quien le tenga que servir y si quisieran que haya una parte 2 porque sí pienso que el tiempo se nos quedó súper corto, háganoslo saber, por favor. También si quieren una conversación similar pero con otras personas, para ver diferentes perspectivas también, ¿no? Porque da la conciencia que nosotras tres hemos perdido a nuestros papás, pero la pérdida de otros seres queridos también es distinta y sí considero súper importante hablar sobre estos temas. Para acompañarnos, si es que ya lo hemos pasado, para prepararnos, si aún no ha pasado, bueno, en fin, espero que les sirva, que les guste, que, no sé, nos haga más empáticos, empáticas, empátiques, y escuchen el episodio y nos vemos. Gracias. Hola, soy Romina. Hoy día estamos aquí con Joja y Paola para hablar sobre un tema un poco, no sé si llamarlo incómodo, pero un poco fuerte para lunes en la mañana, sobre el duelo. Entonces, agradezco a Joja porque a través de este espacio nos invita a hablar sobre la importancia de darle un espacio al dolor. Yo soy Paola, conozco a María José por las redes y ahora estoy conociendo a Romina. Y después de mucho tiempo estamos logrando este espacio para conversar, compartir un poco nuestro proceso de duelo, que también, como dice Romina, es muy importante, ¿no? Y justo ayer estaba pensando y le decía, no, ahorita antes de que entres, Pablo, le decía a Romy que claro, finalmente cada una va a hablar de lo que está cómoda hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo decía, ¿no? Yo no quisiera hablar de esa semana porque mi papá se fue en una semana literal, porque hay partes que como que obviamente me mueven bastante, ¿no? Pero claro, como decía Romy, también es como, igual en algún momento se va a tener que tocar, porque es mucho también a partir de eso, cómo uno, no sé si es la palabra correcta, ¿ya? Pero uno duele. Es Muy ese es importante. el verbo Ujú, correcto, ¿ya? Duele de duelo, ¿ya? No sé. ujú. Este, y justo ayer estaba dándole vueltas pues al tema como para, no sé, para ver qué más podíamos conversar. Y estaba pensando, algo que yo creo que yo te he comentado a ti también, Romina, es que, claro, mi papá fallece cuando yo tengo 36, ¿no? Ahorita tengo 38. 36 años, que es muy diferente a una persona que su padre fallece a los 19 o a los 25 o a los 8 o a los 55, ¿no? Porque y cierro un poquito con esto, ¿no? Porque ponte, cuando falleció mi papá, a los meses más o menos, yo le comento a mi esposo y le digo, ¿por qué? Porque el año anterior la mamá de mi suegro había fallecido y yo no veo su duelo realmente, ¿no? Entonces ahí me ponía a pensar, ¿acaso una persona mayor, ¿no? Imagínate, de 65 años, que su padre, madre, lo que fuera, fallece y la mamá, el papá tenía, pues imagínate, 20 más, o sea, 85, 90, ¿duele menos? O ¿cuál es la diferencia? Porque yo no lo veo atravesando este dolor que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces no sé qué, son reflexiones, la verdad, así que no hay obviamente una respuesta correcta, pero no sé qué, si han pensado sobre el tema o qué piensan sobre eso, ¿no? Ujú.
Bueno, yo creo que Mm, en nuestro caso, nuestros papás, en tu caso también es tu papá, ¿no, Romina? sí, Se han ido antes de lo que esperábamos, digamos, ¿no? Antes de lo que uno espera, ¿no? En cambio, cuando tu papá ya es mayor, o sea, yo estoy asumiendo, ¿no? ujú, Cuando ya está viejito, digamos, tú ya estás como preparándote de alguna forma, ¿no? Y aparte la misma madurez de tú ya estar más vieja, ¿no? Ya te hace estar más cerca a la muerte de alguna forma. ujú, Eh, y me imagino que el duelo, cuando un padre se va o cuando cualquier ser querido se va ya viejito, es más tranqui de repente, ¿no? No digo que no sea triste, obviamente, ujú. porque igual es una pérdida, ¿no? Pero creo que nuestro caso es distinto, ¿no? A mí también, claro, mi papá ha fallecido hace un par de años. En verdad ni lo tengo tan claro, 2 o 3, y ya pues, o sea, 30 y mis 30, ¿no? Entonces, obviamente, espera tenerlo un poco más, un poco más cerca, un rato más, ¿no? Sí. Pues sí, creo que es distinto. ¿Y tú, Romy? Me estaba poniendo a pensar en mi mamá, por ejemplo, ¿no? Ujú, Que, o sea, que ya no sé si tu mamá no sé si tu papá seguía casado con tu mamá, Paola, pero que a ella les toca también, siendo mayor, ¿no? Pero no creo que haya algo que te prepare a cómo afrontar eso, cuando realmente pasa, ¿no? Ujú, No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo converso con otras personas que no, o sea, no sé cómo explicarles lo que uno puede realmente sentir en ese momento. O sea, yo creo que la sensación cuando te enteras, ¿no? O cuando se hace real, ¿no? Aquello que está pasando es, no sé, es desgarrador. O ujú, sea, lo que se siente es, o sea, no sé, tú puedes pensar ahorita, puedes pensar de repente en una pérdida, se me ocurre ahorita, no sé, pues de abuelos, de una mascota o de un amor, ¿no? Pero, o sea, esa sensación que yo tuve, que obviamente no la he vuelto a, a vivir después de eso, no, no, o sea, no, como que siento que las personas que no han vivido eso, yo creo que me estoy yendo del tema de Joja, pues, las personas que no han vivido eso no tienen ni idea de lo que uno puede sentir ujú. en ese momento. O sea, esa sensación, esas emociones, o sea, el cuerpo. O sea, yo me acuerdo que vomitaba, por ejemplo, y no sé qué les habrá pasado a ustedes con el tema físico, pero yo vomitaba, me desmayé, ¿no? O sea, fue realmente un trauma. ujú, 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 Entonces, como dice Joja, ¿no? En diferente edad, sea 8, 10, 40, 50 años, en el caso de mi madre, tampoco ella vivió el duelo en ese momento. Yo me acuerdo que no derramaba ninguna lágrima hasta como, no sé, quizás 3 años, si es que me acuerdo bien, si no, no, que un día le encuentro llorando y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice tu papá, y yo le digo, finalmente, ¿no? Finalmente estás ya viviéndolo, ¿no? Cosa que yo tampoco hice, o sea, yo sentí toda ujú. esa sensación, toda esa emoción, pero yo fue como que no lo sé, apreté un botón y dije, vamos hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que si bien, eh, bueno, eso creo que lo hemos conversado, Jorge, en algún momento que no sé si te pasó a ti, Paola, pero en algún momento hemos hablado que creíamos que nuestros papás podrían haber sabido que se iban a ir, ¿no? ujú. Entonces yo no sé si de repente, como dice Paola, a esa edad uno está esperando la muerte, uno sabe que en qué momento se puede ir, cuando en verdad en cualquier momento nos podemos ir todos, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú.
tenemos muy metido en la cabeza esto de que moriremos a partir de los 80 años, ¿no? Ujú. Y la vida, pues, es diferente, no funciona así, ¿no? Claro, igual a mí me pasa a veces que yo, o sea, para mi papá sí me hubiera gustado. Una parte de mí dice, pucha, qué pena que no pueda estar viviendo, no sé, pues algunas cosas pues que todavía pasan y pasarán, ¿no? O sea, Ujú, como que en mi cabeza le faltaba todavía algo de ujú, experiencia de vida, ¿no? Más por él, digamos, que ujú. por mí. Entonces, por ahí sí me parece como más normal que mueran más viejos, ¿no? O sea, como con una vida ya recontrahecha. Ahora, si lo vemos también, o sea, en el momento que se han ido, igual habían hecho su vida, pues, ¿no? O sea, digamos que la vida no es una cantidad de años y tal, o sea, también es lo que sea que tenga que ser, ¿no? Pero sí hay esas como nociones que tenemos ahí predeterminadas que igual se nos meten, pues, de todas maneras, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, Sí. yo creo que justo un tiempo antes de lo de mi papá que falleciera, lo que pasa es que pasa, ¿no? Yo siempre, toda mi vida, o sea, toda mi vida desde niña, he tenido terror a que le pase algo a mis papás. O sea, ese era mi terror máximo. Y eso me ha acompañado toda mi vida, ¿no? O sea, literal ha pasado uno de mis peores, o el peor temor de mi vida. Y yo he tenido no sé por qué, la verdad, ¿ya? Pero siempre he tenido como que eso bien presente. Se va a morir, se va a Ujú. morir, así ya. Y y es más como que un X, no me acuerdo, pero no tan lejos, antes de que mi papá falleciera, yo pensaba ya, mi papá tenía en ese momento 77. Y yo ya pensaba como que, ya, yo creo que tenemos unos buenos 10 años más, ¿no? O sea, 87 es un montón también, ¿ya? Entonces como que yo ya tenía pensado, bueno, pero son 10 años más, o sea, yo pensaba que de todas maneras tenía 10 años más, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque bueno, mi papá, un año y medio antes de que fallezca, le diagnostican Parkinson. Y sí, pues se notaban unas cosas, pero con su tratamiento estaba como que medianamente normal. Pero también, ¿qué pasa, no? O sea, mi papá siempre ha sido una persona súper activa, o sea, sociable, hablaba 100 horas por teléfono, así. Y eso, un poco la pandemia y su condición de persona que tiene Parkinson, un poco también se lo quitó un poco. No te puedo decir al 100%, pero sí. Y aparte, bueno, en fin, X otras cosas, ¿no? Entonces, poco tiempo antes yo sí veía que mi papá un poco se había disminuido, ¿no? Y ya después de que pasa todo esto, hablando con mis hermanos, así, este, es más, con mi hermana, ¿no? Me acuerdo que mi hermana me cuenta que una vez, mi hermana vive fuera, vive en Colombia, y mis papás fueron, creo que a visitarle, en fin, estuvieron en un centro comercial. Y había como que mi papá estaba con mi hermana, estaban caminando y vieron a un señor sentado en, o sea, en una silla de centro comercial, mayor el señor, y estaba como que medio dormido, no sé bien, ¿no? Y dice mi hermana que mi papá le dijo, si yo me pongo así, o sea, como que parecía enferma la persona, si yo me pongo así, pucha, mátenme. O sea, ese punto de que yo no quiero llegar a eso, ¿no? Y Sí. también lo sentía yo con él porque me acuerdo que se bajoneaba un montón a veces y yo le decía, ¿qué te pasa? No, no, nada. Y yo lo miraba y dije, he estado viendo videos de Parkinson como que cómo evoluciona, ¿no? Le decía, yo ya sabía. Y se quedaba como que, pucha, sí. Yo, papá, pues no estés viendo esas cosas, que tú sabes que no necesariamente uno termina así, aparte que no sé qué. O sea, eso lo tenía bastante presente, creo, y era uno de sus temores máximos. Y por cómo se dieron las cosas esa última semana, todo eso se agudizó. O sea, yo siento que él se vio como él pensó que iba a ser su evolución después, y yo estoy de verdad convencida que me dijo, bueno, gracias, pero no gracias, chao. Chao, chao, chao. O sea, cuídense, ahí nos vemos. O sea, yo estoy convencida que mi papá dijo, bueno, esta vaina no la quiero, así que hablamos, chicos, o después. No sé a qué viene todo esto, pero comentemos. Sí, sí, en mi caso también, ¿ah? Yo también veía a mi papá como que ya
no, no le gustaba esto de envejecer, porque era así, muy activo, un chibolo, digamos, ¿no? De hecho, mi papá empezó a juntarse con sus patas a tocar rock, hizo su grupo a los 60, se llamaban Los Exalescentes, ¿no? O sea, era como vacilón, ¿no? Él estaba así como, no quiero envejecer. Y cuando nos cuentas esto de tu papá, o sea, pienso que mi papá también, cuando ha estado ya en las últimas, ha dicho, ya mucha cosa, ya fue, ya, hasta aquí. O sea, como mi papá ya lo iban a intubar, es más, lo intubaron y ahí llegó, ¿no? Porque conociendo a mi papá ha dicho, o sea, no me van a intubar, no me van a poner, o sea, hablamos, ¿no? Obviamente no tan consciente, pues todo el mundo quiere vivir, ¿no? Pero es como, ya, o sea, no, ya, Oh, hasta aquí llegamos. ujú. Sí, real, real. Em, Definitivamente, Paula, no sé de qué falleció tu papá o por qué lo tuvieron que entubar. Ah, mi papá falleció de COVID en plena Ah, ok. ola, sí, terrible, sí. Entonces ya eso Ya, fue bastante, ¿no? Sí. Claro. claro. De hecho, bueno, las tres creo que tenemos como que un duelo parecido a nuestros padres. Mi papá falleció, o sea, mi papá cuando yo tenía 18 le vino un infarto cerebral y este infarto cerebral le dejó muchas secuelas. Y ya el último año antes de fallecer volvió a tener otro que ya lo dejó, o sea, me acuerdo clarito que el doctor dijo, a tu papá le funciona un cuarto el cerebro. Entonces, quiere decir, cama clínica en la casa, ¿no? Y fueron varios meses, ¿no? 2 meses y medio así, ¿no? Eh, Definitivamente, si bien mi papá no ha pasado el tema de pandemia, sí creo en el caso pues de tanto tu papá Paola y el tuyo, Joa. Obviamente ellos atraviesan una depresión, porque hay un antes y después que ellos son conscientes, ¿no? Y en el caso de pandemia creo que es el escenario peor para, o sea, sobre todo en las personas mayores, para vivir, para atravesar enfermedades, porque te diagnostican algo y no puedes ver a nadie, no podías salir. ¿Qué cosa hacías? Estar esclavo de tu celular o ver cualquier cosa y un aislamiento totalmente, o sea, espantoso como para atravesar diagnósticos así, ¿no? Ujú, Y mi papá, claro, también entró en depresión. O sea, mi papá trabajaba, era arquitecto y en esa época pues todo era con tableros, no sé si se acuerdan, todo era, no era computadora, era todo tablero y eso le impidió trabajar y muchas cosas más, ¿no? También tenía un problema con el habla, que claramente había un tema de depresión, ¿no? ujú. Al cual fue medicado, pero sí me acuerdo mucho que su hermano falleció un año antes que él. Y obviamente mi papá estaba súper triste y mi papá ya con su problema de, él tenía afasia, que es, no puedes poner las palabras que realmente quieres decir. O sea, por ejemplo, si yo te quiero decir cuaderno, te digo, no sé, pelota. Entonces, hablar con él todos esos 10 años era un tema de charada. Mm. O sea, tanto de, no, o sea, él no se entendía todo, pero cuando él quería expresarse, era esto, el otro, ¿no? Pero él me pudo decir, me acuerdo que estábamos echados en su cama y me dijo, ¿por qué no mido yo si no sirvo para nada? Ujú. ¿No? O sea, ¿por qué mi hermano y no yo que estoy acá, ¿no? Tú obviamente dice, papá, no te sientas así, tú eres mi papá, todavía hay, o sea, yo me acuerdo que, o sea, estaba siempre con él, o sea, leíamos juntos o veíamos Friends, ponte que me encantaba, ¿no? Entonces, cosas que realmente creo que son inevitables, ¿no? Ujú. Inevitable para la persona que, o sea, y sobre todo que mi papá sabía que, o sea, si bien Joja, tu papá sabía que su enfermedad podía desarrollarse como no, mi papá sabía que podía darle otro infarto, como no, porque cuando te dan este tipo de infarto eres propenso a que te pasen otros. Fue lo que pasó, ¿no? Después de 10 años pasó. Eh,
Pero ya, por ejemplo, a ese nivel de conciencia de mi papá de los últimos meses, yo no sabría decir si él, o sea, si me decían que le funcionaba un cuarto del cerebro, y obviamente lo notabas, ¿no? O sea, él ya no podía comer solo, todo, no sé si él pensaría en eso, no, no. Ujú, O sea, lo que sí me dijo mi mamá fue que días antes de que le vuelva a pasar esto, no sé si 2 días, algo así, mi papá le dijo: "Me voy a morir", una cosa así. Y mi mamá le dijo: "Te voy a preparar tu leche, tu café", no me acuerdo en este momento, ¿no? O sea, como que él de repente, ¿no? ujú. Habrá sentido. Pero de repente sí hay una conciencia de alguna forma de que ya te vas, ¿no? A Yo, eso entraba, Paola, sí, me sí, perdona justo, que te interrumpe, claro. porque ese día que mi papá se vuelve a sentir mal, yo no vivía en Perú, y yo había soñado con unos primos, y en el sueño yo estaba yendo a un velorio y me los encontraba ahí. Y yo le pregunto a mi primo: "Oye, ¿dónde está mi papá?". Y mi primo me dice: "¿Cómo que dónde está tu papá? O sea, tu papá se ha muerto, ¿no?". Y ahí es cuando mi hermano me llama a decirme que mi papá se había puesto mal de nuevo. Entonces, acá entra lo que dice Paola, debe haber algo a nivel conciencia, mira, Un aviso, ¿no? Algo, de un todas maneras, una ¿ah? conexión, un hilo. No sé, porque el otro día también hablaba con una amiga y me dice: "Yo no creo en nada de eso, simplemente te mueres y te mueres. Que tú hayas soñado es una coincidencia", Ujú. ¿no? Y también te pones a pensar que sí, que puede ser, y que el hecho de que nosotros pensemos que hay una conciencia, de repente también es un tema para nosotros sentirnos mejor, Sí, Ujú, sí, como algo construido, ¿no? Para ujú. ¿no? Como darnos que, explicaciones, ¿no? Para claro, dar racionalizar lo explicaciones. que ha pasado. Sí. O sea, por ejemplo, yo estaba el otro día vi un video, bueno, hace unos meses ya, vi un video de, ay, ni me acuerdo ya, unos científicos que hablaban sobre el, como que, qué hay después de la muerte, ¿no? Y unos decían, yo, bueno, sí, sí creo, otros, la mayoría decían, no, no creo. O sea, vienes, te mueres y bueno, chao y chao. Y yo, o sea, a raíz de ese video, yo digo, pucha, antes, ¿no? Hace unos 10 15 no sé, 20 años antes, me decían eso y me quitaban el piso, ¿no? Pero ahora yo digo, bueno, de repente sí, de repente pues no hay nada, ¿no? Y yo ya pasando por lo de mi papá, yo digo, y es algo que te he comentado creo que Romy varias veces, yo no sueño a mi papá, ¿no? No lo sueño nunca, o sea, como que, o sea, ya de repente veo cosas que de repente me hacen pensar en mi papá, pero no lo tengo como que clarito, ese es mi papá, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasa si realmente pues no hay nada después, ¿no? O sea, porque si no, yo digo, no, mi papá estaría acá, comentándome cosas, pues, ¿no? O sea, ¿por qué no? Porque no querría venir a verme mi papá, pienso yo, ¿no? ¿Qué he hecho? Claro, claro. Mm. Este, entonces ahora sí, realmente para mí yo sí creo que hay algo después, o sea, ya hablando tipo de ese tema, pero hay gente que realmente no, ¿no? Entonces, yo me olvidé que a lo que iba a llegar, ya no me acuerdo, pero este, finalmente, y creo que ya eso es un tema ya de religión y espiritualidad que creo que es más denso y se irá por otro lado, ¿no? Pero finalmente yo digo, ya pensando en eso, y es algo que también me hace sentir mejor, ¿no? De alguna forma, yo siento que mi papá ha vivido su vida como ha querido, la ha disfrutado a su manera, y yo me siento también bien por eso y porque yo he disfrutado a mi papá un huevo. O sea, incluso, un montón. Incluso más que mis hermanos, quizás porque, claro, yo he vivido con él hasta casi el último momento, ¿no? Y hablando un poco de esos momentos previos de que si la persona es consciente o no sé, yo de verdad les juro que en esa semana de horrible, horrible, horrible,
creo que en ningún momento se me pasó por la cabeza que mi papá podría morir. O sea, nunca, no lo pensé, ¿no? Pero habían cositas que me decían cosas, ya que ahora ya lo veo, ¿no? Por ejemplo, justo cuando empieza mi papá con fiebres, les juro que yo sentía como que algo, una sensación de que algo inmenso iba a pasar, me sentía abrumada, pero así, pero era algo como que físico incluso, ¿no? Bueno, mi papá comenzó con fiebre, pero era como que, bueno, tiene fiebre, pues que, o sea, sí me preocupo porque, pucha, en fin, ¿no? Mis papás no estaban en lío en ese momento, ¿no? Luego, a los días, mi esposo sueña con mi papá y sueña como que estábamos los dos, entonces yo en la cama y él se despierta y ve que mi papá entra al cuarto sin ninguna expresión tipo ni de molesto, ni de miedo, ni nada, como que normal, viene, se le acerca a él y suelta y se va. Pero él, mi esposo, lo sintió como que un sueño no bonito, ¿no? Es más, al punto que se despierta y después no se acuerda de esto. Se despierta y yo me despierto y yo le digo, ¿qué pasa? He tenido pesadilla. Y yo, ¿qué cosa? Me dice, tu papá ha entrado al cuarto y no sé qué. Yo en ese momento pensé, porque mi papá ya estaba no tan bien, ¿no? Entonces digo, "Mm". O sea, pensé como que, ya". Y el día anterior a que mi papá fallezca, a mi papá sí lo llevaron a entubar, tipo horas antes, este, y no fue COVID mi papá, por si acaso, y me acuerdo que yo sentí una paz el día anterior, pero estaba tranquila, al punto que toda esa semana no había dormido, y dije, pucha, creo que hoy día voy a poder dormir porque me siento tranquila. Y después dije, "Mm, papá, ¿por qué me siento tranquila? Pobre de ti, o sea, como dije, dije, ni fregando, o sea, no". Pero yo dije, y efectivamente, bueno, me fui, me quedé dormida, y les juro ya, estaba así jato, y me he despertado, o sea, sí, estaba así jato, y como si fuera un suspiro, como que el último, y he vuelto a quedarme dormida, pero en ese segundo he visto mi celular y decía 3:25, que es la hora que falleció mi papá. O sea, yo creo, no sé, que de alguna manera mi papá se ha despedido como que con ese último respiro, ¿me entienden? Y ya a la hora, me quedé jato otra vez, ¿ah? Y me despierta la llamada de mi hermano, pues, ¿no? Y completa, o sea, no llegué a vomitar, ¿no? Pero mi cuerpo no sabía qué hacer cuando finalmente me confirmaron, ¿no? Porque mi hermano me llama y me dice, oye, no me acuerdo ni siquiera qué me dijo. Mi hermano se había ido pues a provincia donde estaban mis papás para pues apoyar. Y yo digo, y mi hermano está en el hotel y digo, no, ándate al hospital, yo no sé, me confirmas, porque en algún momento con un familiar se equivocaron, ¿verdad? Y las cosas la abuela comenzaba a correr y no era la persona, ¿no? Y a la hora mi hermano me llama para confirmarme y ahí todo el cuerpo, no sabes qué pasa, era como que comienzas a hiperventilar, y Rafa nos está como gallinas sin cabeza acá al costado, no sabía qué hacer y yo le dije, tráeme un algo porque no sé si voy a vomitar, no sé qué voy a hacer, o dame agua también porque la boca la tengo seca, horrible, pero por otro lado, ya en retrospectiva, claramente, ¿no? Yo, pucha, sí ha habido avisos, creo, de repente mi papá en su inconsciente o subconsciente, no sé cómo se dice, yo he sentido eso, ¿no? Y eso la verdad me hace pensar que sí hay, sí hay algo después, ¿no? De alguna manera, pero Habría que investigar un poco, ¿no? Sobre todo estas personas que clínicamente han estado muertas y han regresado, ¿no? ¿Qué, qué cosa hay, o sea, en ese momento, ¿no? Porque hay avisos, como tú dices ahora que te escuchaba, me acordé que cuando mi papá le vuelve a dar este infarto, a mí me escribe mi primer amor, mi ex, mi primer enamorado, que no sabía de él, no sé, 4 años, por decirte algo así.
y me escribe y lo primero que me pregunta es, ¿cómo está tu papá? Yo no dejo de soñar con él. Y mi papá adoraba a este chico. O sea, él hubiera querido verme casada con él, o sea, lo adoraba. Y a mí o sea, me comenzó a dar diarrea porque mi papá ya estaba mal, ¿no? Entonces, nunca contesté el mail, nunca nada, dije, y a mí me pasó algo súper loco. Yo estaba fuera, o sea, la vez que mi papá se ha sentido mal, yo no vivía en el Perú, ni en su fallecimiento estaba en Perú, ni cuando volvió a caer, o sea, cuando se puso mal estuve con él como 2 meses, pero luego regresé a mi vida, tipo a trabajar, tratar de seguir, y la primera vez tampoco estaba. Entonces ya cuando mi hermano me llama y me dice, oye, mi papá ya falleció, mira cómo, o sea, todavía mi hermano en esa época trabajaba en un cementerio. Y me dice, averigua cuándo llegas y vemos cómo hacemos, porque también mi otro hermano vivía en otro lado, entonces, ¿cómo hacemos para estar juntos, no? Bueno, felizmente conseguí un vuelo para viajar el mismo día prácticamente. Y en el vuelo de retorno a Perú, me encuentro con este chico, con el que me había escrito meses antes, ¿no? Y como yo les dije, para mí esa sensación fue tan espantosa que cuando yo lo veo en la cola haciendo el boarding, yo pensé que estaba alucinando. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo he volteado, lo he visto y he hecho como que, y he escuchado, no me vas a saludar. Y he volteado y todavía le he dicho, ¿eres tú? Y me dice, sí. Y hemos conversado de cualquier cosa y me dijo, ¿estás yendo, para qué estás yendo a Lima? Una cosa así, que se murió mi papá. Y él creo que pudo sentir parte de lo que yo sentí, porque los dos se adoraban, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que recién me dices? Y se puso como tu esposo en ese momento que te ve y no sabe qué hacer, y es como que, ¿qué? ¿Y recién me dices? ¿Y por qué no me has dicho? ¿Que qué ha pasado? Que no sé qué. Y es como que no hay nada más que hacer. O sea, ya estoy yendo, ¿no? Ujú. Y, y fue locazo, o sea, y es una historia que la conoce todo el mundo y todo el mundo se impresiona, o sea, todo el mundo te hablo de nuestro entorno, ¿no? Porque es como que parece de película. Ujú. Entonces, no sé, ahorita que hablo con ustedes, de repente sí hay algo más, ¿no? Algo más ahí o sea, porque claro, este chico me escribe de ahí en el mismo vuelo que yo. ah, Mm. Sí. O Y sea, por de todas supuesto, maneras hay conexión. fue Sí. mi compañero esa semana, ¿no? O Mm. sea, fue, quería ir a mi casa, fue al velorio, estuvo pendiente de mi mamá, de mis hermanos, ¿no? O sea, la vida te lo trajo en ese O sea, momento. como alguien que me sostuviera en ese Sí, momento, ¿no? O por sea, supuesto. sí, es fuerte, o sea, sí. Sí, esas cosas pasan, de hecho, ¿no? ¿A ti qué te pasó, Paola? ¿Cómo fue lo Eh, tuyo? bueno, también mi familia es mucho de sueños. Mi mamá, mis hermanas, mi mamá es medio bruja, ¿no? Y mi mamá sí tuvo unos sueños parecidos a los que había tenido cuando habían fallecido sus hermanos, su papá, ¿no? Como ese tipo de sueños. Eh, y yo también antes de pandemia, justo, no sé, 2 semanas antes de que empezara la cuarentena, tuve un sueño rarazo con mi papá. Y decía, puta madre, ¿no? Pero todavía no sabía que iba a pasar pandemia, nada. O sea, como simplemente tuve un sueño muy raro, ¿no? Ujú. Y, y sí, y también me pasó que yo sentía que ya como 3 años atrás, yo ya, a veces me venía un llanto, pero un llanto así de, ¿qué está pasando? O sea, como si mi papá se hubiera muerto. O sea, ese llanto, ¿no? Que yo decía, ¿qué estoy llorando? Y en un momento he dicho, pues estoy llorando como si, o sea, así voy a llorar cuando mi papá se muera, ¿no? Pero decía de Ujú. dónde me viene. Entonces yo, cuando mi papá ya fallece todo, pensé, dije, pucha, fácil, yo estoy llorando esto hace rato, ¿no? De alguna forma. Ujú. Algo me decía que me preocupara especialmente por eso, no sé, sentí algo raro, que por ejemplo no lo siento con mi mamá o que mi mamá ahorita está saliendo de un cáncer y todo, y no lo siento, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que era también ese terror a perder a mi papá, Ujú.
que era ya muy, muy maleado, ¿no? Pero digamos que en pandemia se agudizó. Y también me pasó esto de que la noche que fallece me voy a dormir después de un mes de pesadilla, porque fue una pesadilla, pues toda la nota del COVID, no verlo, y, en fin. Ujú, Todos estábamos sobregirados, pues, ¿no? Eso que no duermes, qué pasa, no te dan información. No, la locura. O sea, ujú. algo que no alucinas que puedes estar viviendo, que justo a ti, pero claro, a Y la tú vez no que te puedes exponer tampoco, te puedes contagiar, no no, y hay no te dejaban, no, ¿no? O claro, sea, sí. terrible. Entonces pasa que una noche finalmente, cuando logramos conseguirle cama, ¿no? Que era el drama en ese momento, Ujú, porque obviamente por su edad no tenía prioridad en ninguna parte para tener cama, ¿no? Le daban prioridad a más chibolos, pues, ¿no? ujú, Logramos conseguir porque tuvimos que salir a las redes, o sea, ya se imaginarán, ¿no? Mi familia expuesta al mundo, no ya la película, pero de terror. Logramos conseguir y me voy a dormir tranquila, pero con ese alivio que tú describes, ¿no? Así como, sí, o sea, voy a dormir y sentí una paz, pero que dije, mierda, o sea, ¿qué es esto, no? Y me fui a dormir tranquilaza ujú, y me he despertado a las 2 horas que ya había fallecido. ujú, O sea, yo siento que esa paz que sentí, fácil era él yéndose, ujú, ¿no? O sea, decidiendo de alguna forma como que ya, ujú, porque o sea, nunca he sentido ese nivel de alivio así, no sé, salvo cuando he dado a luz y ya salió la chivola, ¿no? Como que un alivio así bien de cuerpo, ¿no? ujú. De, no, relajo. Entonces, sí, yo creo que igual, o sea, por lo menos sí, con nuestros amigos estamos conectados, con gente con la que tenemos mucho feeling, estamos conectados, ¿no? Eso que estás sintiendo algo y como pasó con tu ex, ¿no? Ujú, Hay conexiones siempre, ¿no? Estás pensando en una amiga, la llamas y justo está como pasando por un momento. Imagínate con tus papás, pues, ¿no? ujú, De todas maneras hay una conexión física, ujú, ¿no? Yo lo siento con mi hija, o sea, a veces ella está mal y lo siento, o sea, lo siento en mi cuerpo, o sea, me duele algo, ¿no? ujú, Entonces o sea, sí, de todas maneras hay ese vínculo más allá de lo que podemos como razonar, ¿no? ujú. Y una Sí. consulta, porque, por ejemplo, creo que no estábamos grabando cuando comentaste eso, Romy, que tu duelo fue como que los X años, como que más o menos que en piloto automático, y luego la maternidad es lo que un poco te prendió el tema del fallecimiento de tu papá y tal. Bueno, también tu papá Ujú, falleció hace bastantes años, ¿no? tiempo. Entonces, Sí, de hecho, o sea, yo creo que también nace de mi maternidad, porque una de mis grandes penas es que mi papá no conozca a mis hijas, mm, ¿no? Que no haya estado en mi matrimonio. Entonces son cosas que he venido, creo, jalando los últimos 5 años. Y sí, sí, o sea, yo me acuerdo que o sea, mi papá falleció y yo a los 10 días estaba en Asia joreando, ¿no? O sea, ujú, yo me acuerdo que yo me hablaba a mí misma. Yo debo haber tenido 27, 40 menos 12, 13 se cumplen este año, 27, ¿no? ujú, Sí, 27, y yo me acuerdo como que hablaba y decía: "Ya", o sea, conscientemente decía: "Es lo mejor que puede haber pasado". Mi papá estaba postrado en una cama, mm, meses, ujú, no un día, 2 días, una semana, meses. Y eso jalaba mucho dolor entre todos nosotros también, o sea, mi mamá estaba totalmente en shock. O sea, también jalaba un tema económico. O Ujú, sea, antes de eso mi papá había estado un mes en UCI, entonces era como que ya demasiado, o sea, ya no, eso no, tú no quieres ver a tu papá así, pues. O ujú, sea, tú no quieres ver a tu papá vivir así, no quiere, a nadie, o sea, ¿no? ujú, Para nada, para nada. Entonces yo me acuerdo que cuando me sentía, bueno, me acuerdo que no podía dormir, me acuerdo que yo dormía cuando amanecía, que eso le pasa mucho a mucha gente, por lo que leí, no sé si a ustedes, pero y lo que he estado leyendo, a muchas personas le pasa que en la noche no pueden dormir, ¿no? ujú, Y,
Entonces, cuando entro a este estado tan vulnerable que es la maternidad, o sea, todo el cambio en general de todo, o sea, yo siento que como que hice un restart, ¿no? O sea, como que todo lo que me había hecho daño antes tenía que limpiarlo para yo ser una mejor versión para mis hijas, Ujú, ¿no? Eso lo estoy reflexionando en este momento con ustedes, o sea, no me lo había, no me lo había pensado así, pero era porque sí siento que con mi primera hija me viene todo eso y comienzo a hacer terapia a raíz de, bueno, de pandemia, ¿no? Eh, y sale el tema del duelo de mi papá. Y, o sea, tú no sueñas, Joja, pero yo sí sueño. No sueño mucho con él, pero uno de los sueños súper lindos que tuve fue hace unas semanas, que sueño, que inclusive lo escribí en mi página, que mi papá las conoce a mis hijas y yo lo veo ese momento. Yo veo ese momento en que él va y va a abrazarlas y ellas se matan de risa. ujú, Mm, Pero claro, cuando yo recién me levanto de ese sueño, yo me asusté y dije, mis hijas, mm, ¿no? O sea, porque no es, o sea, no lo había visto como ese deseo mío que tenía, ¿no? Porque es como que yo a veces estoy con mis hijas, hija, y mi papá no está bien. No sé si les pasa. Y mi papá, no sé, pues por decirte cualquier cosa en este momento, su primera palabra, o esto se parece a cosas que hace mi papá, ¿no? mm, Entonces, lo logré soñar y como que al principio me asusté, dije, pucha madre, porque soñado con mi papá está muerto, mis hijas están, o sea, dije, no, y como miedo de madre, o sea, es como que le pase algo a mis hijas, y de ahí como que dije, no, o sea, has soñado con algo que siempre has querido visualizar, ujú. porque quería visualizar ese momento, ¿no? Em, no me acuerdo, Jorge, ¿en qué preguntaste? No, ni yo me acuerdo, pero no importa. No sé si respondí con eso de la... No, ¿qué era? De cómo había llevado yo el duelo. Por eso cuando yo te veo a ti, de lo que he podido ver del duelo, yo hasta creo que te he felicitado, ¿no? Porque te digo, lo estás haciendo muy bien. O sea, todos estos quiebres que tú tienes, yo me los evitaba. Mm, claro. O sea, cuando yo me sentía vulnerable, yo como que me decía en automático, no me puedo sentir vulnerable, hay que seguir, mi papá ya estaba mal, ¿cómo iba a vivir así? Que no sé qué, no sé cuánto, y ¡pum! O sea, es como que cerraba eso con llave, ¿no? Hasta ujú, que llegó ese momento que ya no pude cerrar con llave y a mí me ha pasado, creo que te conté, un día que llega a Andrés, que es mi esposo, y me encuentra pues a mí en un llanto así como el que tú has contado, Paola, Ujú, ¿no? Antes que tu papá se muera, y yo después de que mi papá se haya muerto, ¿no? Entonces, y me mira y me dice, pensaba que había pasado, ¿qué te pasa, no? Entonces yo le digo, estoy llorando a mi papá. ujú. ¿No? Lo estoy llorando, lo que no hice en todo este montón de tiempo, que si tú dices son 10 años, tú dices un montón, pero a mí se me pasaron así, Claro. se me pasaron súper rápido. Construiste como Mi, la mi explicación que en ese muralla, momento te iba a dejar sí, tranquila, pues, ¿no? O sea, exacto, o sea, opté por seguir sí, obvio. mm, Y está bien, ¿no? ¿no? Y en esa Pero época claro, la tampoco era bien maternidad, visto llorar, ¿no? O sea, era ya, como que no había exacto, esa sensibilidad que hay hoy. Y ya, yo vengo de una madre que no llora y tengo 3 hermanos hombres que tampoco lloran. Entonces, claro. mm, las lágrimas no son parte de mi infancia, ¿me entiendes? O sea, Ujú, yo no recuerdo, mi papá tampoco lloraba, o sea, yo no me acuerdo de nadie ujú, ver llorar. Entonces, yo inconscientemente era como que no se llora, no, o se sigue, ¿no? ujú. claro. Hasta que no pude, pues, hasta que dije: "No, acá hay algo que me está pasando y no sé qué cosa", así como tú decías, ¿no? Qué cosa es, hasta que vi que era el tema de mi papá. Claro. Y bueno, dicen que cuando eres madre, vives una especie de luto también de ti misma, ¿no? Porque literal, la persona que eras antes ya no existe. O sea, automáticamente También he pasado ese duelo, sí, ¿no? que creo que lo Entonces ahí hemos de hablado repente con se te Ken en su cruzaron podcast. como las dos Claro, sensaciones, ¿no? Claro, sé todo lo que tiene que ver, sí, claro, todo, por supuesto, y eso es, bueno, eso es otro tema, pero sí, o sea, la maternidad es un duelo más. Sí. es otro duelo, sí, no.
Y Sí. Pai, tú, o sea, tú, por ejemplo, o sea, ¿has tenido una decisión consciente de pasar por un duelo o igual, cómo ha ido evolucionando tu duelo? Eh, Bueno, o sea, en mi caso fue en pandemia, ¿no? Mm, Entonces fue raro porque todavía estábamos encerrados, todavía no había vacunas, ¿no? ujú. Como mi papá ha fallecido justo cuando ya estaban llegando las vacunas, pero claro, empezaron los 80 y no sé qué, entonces no llegaba a Ah, él okey, okey. todavía, mucho menos a nosotras, ¿no? O sea, Ujú, yo somos tres hermanas nosotros. ujú, Entonces, seguíamos encerradas, y creo que todo el contexto pandémico y a la vez que cada día te enterabas que alguien moría, ¿no? ujú. Entonces hay una suerte de duelo en comunidad, duelo así como, ¿no? Esto le está pasando a todo el planeta, ¿no? Y que te Y a- puede pasar a ti también, o sea, todos claro, y a mi éramos amiga, a tu vulnerables a que nos amigo. eran. Claro, entonces eso de alguna forma es loco, pero ha reconfortado, ¿no? Mm, O sea, como el duelo global. ujú, Es bien, que no, obviamente Claro, no te jamás, sentiste sola, no te sentiste no, sola. no me sentí sola, aparte como tuvimos que exponer el caso para que nos den la cama, que fue algo muy ah, loco, o sea, olvídense el rebote que tuvo la publicación esta que hicimos, ujú, y ya se imagina, ya, o sea, yo no le estaba diciendo solo a mis amigas, mi papá está internado, puta, pero en ese momento no era que, ay, no, y de pronto todo el mundo empezó a acercarse, ¿no? Entonces eso es bien bonito, ¿no? Y te das cuenta cuánta gente quiere a tu papá, cuánta gente quiere, amigos de la infancia, en fin, ¿no? Entonces eso ayudó bastante, ¿no? ujú, Em, y bueno, esta idea también de que yo ya lo veía medio venir. Y en pandemia, yo sí veía a mi papá bastante. Mis hermanas se encerraron porque ujú, estaban así noicas, mi mamá ujú, también, o sea, pero mi papá y yo nos veíamos. ujú, ¿No? A mí y a mi hija, o sea, nos juntábamos siempre, entonces yo estaba de alguna forma tranquila porque sentía que en verdad lo había aprovechado bastante, o sea, mi relación con él siempre fue bien cercana, pero además no me alejé de él en pandemia, ¿no? O ujú, sea, que sí pasó con el resto de mi familia. Entonces, ujú. mis hermanas, por ejemplo, sí lo vivieron distinto porque, o sea, literal no querían ni verlo porque mi papá salía a la calle, pues mi papá, o sea, sí hizo su vida en pandemia. Claro, O sea, adentro de todo, ¿no? Tranqui, claro. ¿no? Pero digamos que me veía a mí, ¿no? No era que estaba metido en su casa así, modo paranoico, ¿no? Ujú, Entonces no sentí culpas, ¿no? Eso también ayudó. Y, y nada, yo siempre por mi hija es como que de repente también meto mis emociones en un paquetito, ¿no? Como dice Romina, para seguir un poco adelante, porque ya, pues, se te viene la vida y tienes que hacer cosas. ujú, Pero sí, yo sí aceptaba esos momentos en los que me iba a la mierda, me iba a la mierda, o sea, normal, o sea, no me negaba a eso. Igual, eh, siento que dentro de todo lo he vivido tranquila, ¿no? ujú, Pero claro, como hemos hablado en algún momento, no sé, pues qué va a pasar después, de repente en 5 años lo siento ujú, distinto, ¿no? ¿Cómo sí, será? Por ahora, creo que tranqui. Fue también medio alivio, ¿no? ¿No? Que finalmente muera, porque estaba demasiado pendejo lo que estábamos viviendo en la enfermedad, ¿no? O sea, yo sopesé que, o sea, la enfermedad es lo que es malazo, o sea, la enfermedad es lo terrible, ¿no? ujú, La muerte fácil no tanto. O sea, pensé, ya acabó la enfermedad, que es lo que realmente te hace sufrir, ¿no? ujú. Y por ese Sí, lado lo de llevé, acuerdo. sí, y creo que, ¿no? La Y muerte también viene a ser la pensar, paz aquí en nuestro caso, ¿no? Las tres venimos tipo de enfermedad, claro, ¿no? bien No de dura, padres en ¿no? accidentes, sino no Ujú, sé cómo será es otro tipo de claro, muerte, ¿no? Pero exacto, en este caso nosotros hemos visto la muerte como la paz. exacto, como se acabó la enfermedad, ¿no? Ajá. Y claro, igual es duro, de verdad, Como sí, liberación, ¿no? Ujú. sí, ¿no? Y también es que ellos ya no van a sentirse mal, ¿no? Ujú, Y,
Sí, por ahí lo he tratado de ver, pero claro, es yo forzando un poco mis explicaciones para verlo por el caminito feliz y no Claro. tanto por el caminito oscuro. O sea, por ejemplo, por mi parte, yo sí tomé una decisión consciente de que, bueno, este vuelo, lo voy a vivir al 100%, o sea, dije yo, ¿no? Aparte tengo también la oportunidad de, ¿no? Porque pues no estoy chambeando, no es que como que tengo que aguantarme nada en ningún momento, porque pues por lo general estoy sola o como, en fin, ¿no? Este, entonces dije, sí, y yo no quiero que esto me persiga después, pensaba yo, desde el día uno, ¿no? Así que si lloro, lloro, y sí es verdad hasta cierto punto, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me doy cuenta que me gustaría, o sea, no sé, ¿no? Estoy con mi mamá, no me pongo a llorar, pero no es como que yo digo, no, no voy a llorar, sino que realmente no me da ganas de llorar cuando estoy con mi mamá, ¿no? A veces, y mi mamá por momentos es lo caso ya, porque cuando estamos conversando y yo le digo algo a mi papá, y eso puede o prender o no prender a mi mamá, ¿no? O sea, hay veces que, sí, pues, y me sigue conversando, y hay otras que le digo "Buh", de mi papá y ¡pua! Comienza a llorar, pero es un minuto lo que ella también se permite llorar, ¿no? Hemos conversado también con mi mamá como que, oye, mamá, pero de repente pues hace esto otro, pero finalmente y al final cada quien, ¿no? O sea, yo tampoco, si bien a mí me ha funcionado esta forma de llevar mi duelo, que siento, o sea, ahorita que puedo hablar con ustedes, de repente de algunas cosas no, porque sí me movería mucho más, pero puedo hacerlo y estoy tranquila, o sea, lo estoy haciendo de manera tranquila. Eso a mí me ha funcionado, ¿no? Mm, Yo, pero como, o sea, uno puede pertenecer a la misma familia, no todo el mundo va a llevar el duelo de la misma manera, No, y no. muchos tampoco no vemos cómo los otros, a pesar de ser la misma familia, llevan el duelo, ¿no? O sea, ponte, mi hermana vive fuera, mi hermana trabaja un montón, no sé cómo será, yo no creo que tenga tampoco el tiempo de dejarse ir, ¿no? Mi hermano, creo que tipo lágrima cayendo por su cara, creo que no he visto. Yo, yo no sé si su esposa, yo no sé si sus hijas, ¿no? Entonces, a pesar de que yo sí he tratado de liberar mi duelo y que salga como sea, sí me doy cuenta que sale y lo libero cuando generalmente estoy sola, ¿no? Sí. O cuando estoy a lo mucho con mi esposo. Como que me pongo a llorar, ¿qué pasa? Mi papá, extraño a mi papá. Y él me dice, sí, pues. O sea, felizmente, ¿no? Felizmente que no es como que, porque llega un momento en que a veces también la gente te dice, pero está en un lugar mejor, o va a llegar el día en que le vas a ver, no me importa el día en que me Eh, muera, eh, pero llega, no o sea, me importa un cacho para los que nos están X, escuchando, no digan esas cosas. sí, no, no me importa, yo lo No quiero ver calma a nadie, ahorita, no calma a claro, nadie, o no sea, yo calma a lo quiero nadie. hoy día, no me importa de acá cuando me muera, sí, le digo, ¿no? Seguramente sí, ojalá, me esperará, sí, bacán. Ahorita, yo quiero, ahorita, y no quiero nada Claro, más, no está. ¿no? Este, y bueno, eso también me está como que ha hecho que no me replantee, pero que sí me ponga, o sea, no sé, ya como que ha abierto un montón de cosas en mi cerebro esta vaina, ¿no? Que por un lado también agradezco, ¿no? Porque como bien les dije al principio, yo era como que yo no hablaba de la muerte. O sea, era como que no, porque Claro, sentía no que, hablabas de tu miedo, pues. claro, que Claro, le querías estaba anular, llamándolo. tipo, toca madera, ¿no? Sí, Claro. sí. Que igual, ¿no? Como que, pero ahora es como que ya Ujú. está aquí, ya pasó esto. Es como que Y ya estás ahí sentada hablando de esto con nosotros. y trato de hablarlo en verdad más, porque siento que es importante hablar de esto, porque yo siento que si lo habláramos más en general, mira, nada te va a preparar para una pérdida semejante, ¿no? Finalmente uno la agarra en X momento, en diferentes situaciones y en fin. Pero yo creo que si se hablara más, de repente algo podría mejorar, no sé, ¿no? Porque finalmente es algo que vamos a pasar todos, ¿no? De cerca o de lejos, y como dijeron también hace un rato, ¿no? O sea, la gente bien intencionada te decir, ay, todo lo que X ellos piensan que puede ayudar a que escuches, pero si no lo has vivido,
realmente no tienes idea de lo que es pasar por esto, ¿no? Todo el Tal mundo duele, cual, todo el mundo lleva duelos, porque no solamente es este tipo de pérdida, claro. terminar una relación corta, larga, en fin, también es un tipo de duelo o X, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente la gente, las personas dolemos, no sé si es el verbo, ¿ya? Y, y, y la muerte es parte de, sí, o sea, sí eso me parece importante, ¿no? El comenzar a tocar este tema porque nos va a tocar indudablemente en algún momento y no sé qué piensan al respecto. Em, Me has hecho acordar cuando has comentado ahora que a veces te ponías a llorar por tu papá. En esta época en que yo había, no sé, optado por seguir adelante y no, en las noches yo tenía pesadillas. O sea, mi sueño no era tranquilo. Yo Ujú, lloraba en las noches, lloraba a mi papá dormida, mm, Ujú. ¿no? O sea, me había olvidado de eso. Ahorita que lo has dicho, me has hecho acordar que me pasaba eso, que lloraba en la noche por mi papá, ¿no? Em, lo que pasa es que siento que vemos como que la muerte inalcanzable, o sea, en el sentido, no piensas que te va a llegar tan temprano en general, como dije al principio, ¿no? Tú piensas, no sé, a partir de los 80 y pico, o sea, y mira, yo si es algo que me encantaría, sería vivir, pucha, 100 años. O sea, quiero ver a mis hijas, con sus nietos, o sea, quiero verlo todo, que no me quiero perder de nada, ujú, ¿no? Pues eso sí, lúcida, ujú. Claro. lúcida, ¿no? O sea, bien, ¿no? O sea, bien Ujú, puesta, ¿no? Pero claro, a la misma vez que pienso eso, digo, pero Romina, tú sabes que eso no puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? ujú, ¿No? O sea, es como que vemos la muerte inalcanzable, como que no nos va a tocar o no va a pasar, ¿no? Y así como hemos perdido padres, hay padres que pierden a sus hijos, o sea, mm, Sí, ujú. claro. que me parece, ¿no? O sea, como tú que no podías pronunciar que le pasa algo a tu papá, a mí me pasa eso, es como que me pongo nerviosa. Ah, no, olvídate. Yo ya, o O sea, ese es sea, otro terror, otro nunca me rollo, ¿no? Otro rollo. Sí, Entonces, o sea, si bien sabemos que si hay vida hay muerte, no lo tenemos tan interiorizado, ¿no? sí, Es creo que como que, pensamos, sí, 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 disculpa, disculpa. ¿no? No, sí, o sea, en el sentido que en general quizás ya voy a hacer esto, no sé, de acá a 3 años, no sé, por decirte cualquier cosa, ¿no? Y, y puede ser que estén esos 3 años, como puede ser que no, ¿no? Sí, yo creo que tenemos una idea de que la muerte es como muy trágica también, ¿no? O sea, oh, la muerte, ¿no? O sea, hasta cómo se representa la muerte, es esta cosa mala que te jala la Oscura, pata, ¿no? O sea, oscura. oscura, del otro lado, ¿no? Es como todo lo opuesto a la felicidad, a la vida, etcétera, ¿no? Ujú, Y al final se puede ver la muerte, o sea, es algo que me ha enseñado la muerte de mi papá, que yo he aprendido, ¿no? Que también puede ser algo bonito de alguna forma, ¿no? Pero claro, ¿cómo decir la muerte es bonita? No, o sea, no, la muerte ujú. no es bonita, pero creo que también es una forma de, o sea, el duelo, el luto, es una forma de amor, ¿no? O sea, Pero creo que uno, le hemos dicho ahora, Paola, las tres, hace un rato, creo que le hemos dado la vuelta a ese concepto sin querer queriendo, que es paz, o sea, que es sí, alivio, ¿no? ¿Han vivido ajá, ustedes dos algo muy parecido de ese alivio, de eso? Ya no hay más sufrimiento, ¿no? sí, pues. Y al final yo siento que, no es que es la clásica que te dicen que, tu papá está más cerca, ¿no? Porque ahora está en todas Mm. partes, ya, ya, o sea, sí, pero a la vez igual es como Por esa, eso te digo que no ese, deberían decir esas cosas. sí, frases que no deben, esa forma de extrañar, ¿no? Ese
extrañamiento, ¿no? Que tienes cuando Ujú, alguien ya no está de viaje, no vive en otro país, no, o sea, ujú, literal no está en este plano. ujú, Es como mucho amor, ¿no? Que tú sientes, ¿no? O sea, ese extrañar a tu papá, ponte, ¿no? Es un amor fuerte, entonces es como, maña, o sea, cuánto amor, ¿no? ujú, Hay en esta relación, entonces, y la muerte te está llevando a eso, de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que hay que ver la muerte también por ese lado, ¿no? También destapa como estas muestras de cariño de la gente, ¿no? Finalmente ya se vuelve un amor como eterno, pues, ¿no? ujú, Cuando alguien se va, ¿no? Es una cosa rara, pero claro, creo ujú, que ese alejarse de la muerte como oscura, ¿no? Como miedo, qué miedo, ¿no? Qué ujú, miedo, pero es difícil, pues, ujú. obviamente. Y claro, nosotras estamos jóvenes, entonces de repente hablamos así, a ver si a los 80, 90, 100, ¿qué Claro. estamos diciendo? Si sentimos miedo, qué sé yo, ¿no? Ujú, Yo creo Pero que va definitivamente es cambiando un cariño. también, Paola. Creo que va Sí, cambiando porque ahorita que me pongo a pensar, ustedes van menos tiempo de duelo que yo. O sea, sí, creo que Foja va un año, tú 3, yo 12, ¿no? ujú, claro. Eh, creo que se van, no sé si transformando es la palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gusta hacer cosas que le gustaban hacer mi papá conmigo, ver Friends. Yo ujú, cada vez que veo Friends es una forma de recordarlo. ujú, Ajá. ¿Entiendes? De estar en este momento con él o una película que a él le encantaba de Al Pacino, Simone, que es de inteligencia artificial, creo que era en Sí, esa sí, sí, época, que sí. es un rocón la película, pero igual la veíamos porque a él le encantaba, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que el tiempo también, o sea, coopera, ¿no? O sea, y la vida misma, ¿no? La vida misma está ahí en medio, tú tienes que seguir con tus responsabilidades. Tú sigues ujú, con tu trabajo, con tus proyectos personales, con lo que sea, ¿no? Sigues. Y eso cada vez, en mi caso, creo que cada vez más las partes o sea, por ejemplo, el sufrimiento que él tuvo, ¿no? Que a veces lo tenía como que muy presente yo al inicio, me acuerdo, ¿no? Ya o creo que te olvidas o las has sanado, ya dejas de pensar en ello, y ya recuerdas a la persona como creo deberían todos recordar ujú, después de que pasas como que una etapa del duelo en la que ya no se ujú. siente tan fuerte como antes, ¿no? Ujú. Claro, va transformando, ¿no? Se va transformando, ¿no? Ujú. Eso, por ejemplo, yo también he sentido, ¿no? Y creo que he sido bastante consciente o sea, he estado como que monitoreando mi duelo, digamos, de alguna forma. Eh, Con un Excel seguro, con un Excel. también, también. Pero es como que, claro, yo pensaba, por ejemplo, yo tenía miedo de los primeros cosas, ¿no? Cuando estaba pensando en los primeros cumpleaños de mi familia, ¿cómo van a Mm, ser? ¿No? Era mi preocupación, ¿cómo vamos a estar? ¿No? Y el primero fue el de mi hermana, que estuvimos todos juntos, que la pasamos bacán, obviamente a la hora de cantar Happy Birthday a mi hermana se puso a llorar porque, claro, pues había Claro. pasado un obvio. poquito más de un mes de lo de mi papá, ¿no? Y luego fue el mío, y yo digo, felizmente, y me dio COVID, justo en mi cumpleaños, ¿no? O sea, estuve como que, y es justo el día de mi cumpleaños y el anterior, fue el momento del COVID que estaba como que, no me acuerdo qué pasó esos 2 días, ¿ya? Porque estaba con fiebre, y yo pensé en ese momento, ya felizmente, que me sentí así porque yo no sabía cómo yo iba a estar esos días, ¿no? Entonces, bueno, los primeros, y el primer año yo sí lo he sentido como que pasó el año, o bueno, fue la misa del año, para mí se ha ido como que un antes y un después, en el que como que ya cerré esos puntos primeros, digamos, Ajá. que no quiere decir que no me va a doler después, lógicamente, pero creo que sí es como que ya están los primeros,
ahora ya pasamos eso, ¿no? Ya pasamos un primer cumpleaños, ya pasamos un primer esto, Primer día del entonces, padre, claro, primer día del Navidad. padre, claro, los primeros ya están, igual van a ser tristes probablemente por momentos los otros, pero ya están los primeros, o sea, ya los pasamos, ¿no? Y sí he estado como que sintiendo, por ejemplo, ahora, y lo he puesto el otro día pues en, en la cuenta, como, o sea, sí, o sea, tengo mis momentos que son varias veces a la semana, ¿no? Como que me pongo a llorar, o de pronto son varios días como que estoy fresh, 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 o veo la foto de mi papá, digo, ay, hola, papá, o sea, y sigo tranquila, pero hay momentos en que veo una foto y el corazón se me hace ploc, así es como que, y comienzas otra vez. Como desde el primer día, como tu primer día. O sea, el dolor, o sea, sí, sí, no sé cómo explicarlo, porque no es como el primer día realmente, pero siento que ahora, y es eso, ¿no? Uno, si es un tema, si hay un tema de paz y de amor, y justo le estaba diciendo a otra persona hace un tiempo, hace unos días, ¿no? Como que no quiero tampoco perder estos momentos de llanto y de dolor, porque siento que son los momentos en los que más, no te digo como que siento a mi papá conmigo, porque no necesariamente lo siento conmigo, pero es como que logro poder sacar o sentir, tener ese sentimiento más grande hacia mi papá, o sea, fue en esos momentos de llanto, ¿no? Porque si no, en el día a día estoy normal, pienso muchas veces en mi papá, pero son esos como que realmente intensos, ¿no? No quisiera Ujú. perderlos. Yo no sé cómo va a ser de acá a 3, 4 años, de repente en 5 años ya no lloro, entonces no sé cómo va a ser mi duelo en ese momento, ¿no? Pero sí, a pesar de que son dolorosos esos momentos, lo siento, o sea, como que siento que son míos, son parte de mi proceso y no los quisiera, al día de hoy no los quisiera perder, Ujú. ¿no? Pero sí siento también una especie de liberación y lo sentí poco tiempo después de lo de mi papá, o sea, es como que sentía toda esta tristeza, pero también siento como que se abre algo, tenía una sensación de, hay más, o sea, no sé si es por la misma muerte de mi papá, como que ahora quiero vivir, Eso. quiero poder tener ser como mi papá también, en el sentido de disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas, tener una vida como que me parece, o sea, me parece que es plena, como mi papá tuvo, entonces también es eso, ¿no? Ujú. Ay, no Sí, sé. por eso, por ahí iba lo de lo que decía del aprendizaje, ¿no? O sea, al final yo sentí eso, ¿no? Con la muerte de mi papá, que es como si él estuviera enseñándonos a valorar, a Mm, ver la vida, ¿no? De otra forma, y claro, no me está enseñando a cuando yo tengo 50 años, cuando tengo 60 años, me está ujú, enseñando cuando tengo 30 y pico años, entonces es como, ya, o sea, ya yo renuncié a la chamba, ¿no? Como que empecé a dedicarme también más a mí, entonces sí hay una razón de ser, digamos, de todo, obviamente, pero creo que está chévere como darle una explicación o sacarle un aprendizaje, ¿no? Ya, también soy profesora y pienso en aprendizaje, todo en función de aprendizaje, pero, pero por ahí creo que me ha servido mucho a mí, ¿no? O sea, sí veo la vida diferente ahora, ujú, ¿no? ujú, ujú, Claro, como que la valoro, antes valoraba obviamente también, pero el hecho de estar tan cercana a la muerte, Pero no conscientemente, ¿no? Creo que todo el mundo valora la vida, pero no se da cuenta lo que es de celebrar la vida, ¿no? O sea, ajá, realmente hacer los momentos simples, o sea, importantes, bonitos, ¿no? aprovecharlo, Plenos. ¿no? Que Sí, estás viva, aprovecharlos, sí, que aprovechar estás que estás vivo. viva, exacto. exacto, Y no tal cual, esperar así, a, Atreverte, ¿no? Atreverte, a renunciar a tu chamba, tener sí, mandarte tus con cosas, objetivos, ¿no? mandarte con cosas que antes Sí, quizás sí, no. como más achorada, yo me siento más achorada con la vida Más ahora, ¿no? fuerte, ujú, más fuerte. Sí, sí. sí. O sea, definitivamente sí, más fuerte. Justo el otro día le decía a mi esposo, le decía, o sea, fue un segundo, ¿no? Que estaba así, y dije, puta, o sea, mierda, le digo, mañana, o sea, uno no lo piensa, pero me pongo a pensar, tipo, el momento de mi papá, o sea, le decía, ¿no? O sea, ponte, mi hermano estuvo allá, entonces, claro, él vivió en ese momento y tenía ya después hay trámites que se tienen que hacer, o sea, tipo, cosas, peleó y era como que mi mamá estaba out,
o sea, olvídate, no se le podía exigir nada, obviamente, ¿no? Era como que ya, mi mamá que Sí, sea, descansa. que exista, ¿ya? O sea, mi Ujú, hermano estaba viendo los papeles que se tenían que hacer allá mismo. Yo ujú. estaba viendo acá, tipo, ya, oye, ¿dónde va a ser el velorio, esta vaina, que no sé qué? O sea, al final es un momento de, ¡puc! Ahorita tengo que funcionar, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y Claro, mi hermana estaba viajando, porque en ese momento estaba, ella vive en Colombia, pero estaba de viaje por trabajo en Europa. Yo no quería claro. ponerle nada encima porque se iba a comer Ya un tenía vuelo de 12 claro un horas vuelo. sola, ¿no? Entonces era como que ya, y parecía lo caso porque mi hermano estaba allá, ¿no? Me mandaba fotos de, oye, ya, bueno, entonces, qué es féretro? A ver, fíjate estos, ¿no? Y yo era, no entiendo, ¿qué está pasando? Tengo que elegir eso, ¿cuál es También, ¿no? bonito? No sé. Claro, Todos eso los también trámites, es. O si ¿no? no, Como que la sociedad no es muy amable, o sea, el sistema no es muy amable con los familiares de los que mueren, porque en verdad de pronto tienes que hacer mil trámites y después no sé qué, y los bancos y las tarjetas y el seguro, y, joder, o sea, pasó un mes y estás chambeando, ¿no? sí, Chambeando Claro. por la muerte de tu papá y ahí es que no logras como llorar bien, pues, ¿no? exacto, exacto. Sí, es bien, o sea, el sistema no piensa para nada en estas cosas. Yo me peleé con los bancos, o sea, que te tratan con mal, ¿no? Y es como, Sí, brother, acabo de perder a mi papá, puedes como ser un poquito más, menos ventanilla de Empático. banco, claro. ¿no? No, y Mm. aparte, ponte, mi papá tenía su tarjeta, así, y en verdad nosotros, sabiendo que se paga un seguro de desgravamen, entonces eso, en ese momento mi mamá y yo no pensamos, mi mamá Sí, pagó su tarjeta, y yo después, a las semanas, aguanta. Pero no hay un seguro para esto, porque hemos pagado. Y es como que fuimos a reclamar, o sea, eso también es pendejada del banco, ¿no? Porque, o sea, ellos también sí, saben, Obvio, te o sea, agarran vulnerable. muy sí, No, es que mal nadie trato. lo sabe, nadie sabe, o sea, uno piensa Sí, que se muere alguien y ya, pero no, o sea, hay todo un trámite ahí. Y eso que sí, nosotros, bueno, han muerto en clínica y otro, pero ha pasado también que mueren fuera del país y te tienes que traer sí, oh, sí, hay un montón sí, es bien de tramposo. lata ahí. sí, reflexiones finales. Porque hemos hablado como que un poco de todo, Sí. tocando creo que los puntos que más o menos teníamos como guía, pero no sé si, no sé, algo final, entre comillas, que quieran comentar. Lo que comenté hace un rato, ¿no? Yo creo que lo bonito fue lo que trajo Paola de cómo ver la muerte, ¿no? Ver la muerte como paz y no como ese lado oscuro, ¿no? Creo que eso es algo que las tres coincidimos, ¿no? Que de repente nos hemos visto forzadas a sentirnos así, Tú, Pao. ¿no? Sí, o sea, ahorita estoy pensando qué importante es conversarlo, ¿no? Porque una cosa es como, o sea, por ejemplo, entre nosotras, ¿no? Que no estamos como sufriendo la misma, ¿no? O sea, la misma persona. Entonces Ujú. también es Mm, importante más que conversar con tu familia, con tus hermanos, con tu mamá, ¿no? Que bueno, cada uno, aparte tú ya sabes, como decías, como a tu mamá le puedes decir es, ¿no? O sea, hay mucho control de alguna forma entre nosotras, lo siento como más, no sé, como que estamos tratando de razonar un poquito más y a la vez comparamos nuestros procesos, ¿no? Y eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, qué importante es que hayan espacios mm, para que gente X, ¿no? Pueda transmitir lo que siente y no hay, ¿no? O sea, importante Eh, conversar normalmente la gente no quiere conversar pues, estas cosas, que también me también, parece comprensible. también. Sí. Eso y Ya, bueno, que hay maneras, ¿no? De vivir el duelo diferentes, distintas y que todas son válidas, ¿no? O sea, inclusive la mía, que de repente yo en este momento no podría verla como la más sana, fue válido, fue lo que escogí vivir en ese momento y, Totalmente, claro. ¿no? Que para todos es distinto, que a todos nos va a tocar de ujú, manera distinta. ujú. Y Sí, pues no se puede juzgar el duelo sí, de no se puede nadie, jugar el duelo de para nada, nadie. para nada, para nada. Ujú. Como cada Porque uno lo lleva, aparte, está bien. cada uno tiene una relación diferente, o sea, de repente uno no puede jugar, o sea, si alguien no se llevó tan bien con su papá, y o sea,
hay un montón de cosas detrás, ¿no? O sea, yo creo que mal que bien nosotros Pero igual hemos creo tenido que buenas relaciones. así no te lleves bien, esa sensación que hemos hablado al principio es, te lleves bien o no te lleves bien, es fea. Es que es un huequito, Oh, pues, ¿no? Es una pérdida, Eh, un vacío que no se eh, llena, pues, con nada, ¿no? No me se refería llena. más bien a mm. que cómo uno lleva el vuelo, cómo uno lleva el duelo. O sea, claro, depende de muchísimos otros factores, ¿no? El primer impacto probablemente todos vivamos algo medianamente similar, pero ya después todo el detrás de esa relación viene adelante como para ver cómo lo sobrellevas, ¿no? Bueno, eso sí es verdad. Con el libro que te comenté que leí, Mm, me llamó la atención porque ella había tenido situaciones parecidas a la que yo tuve, ¿no? Como mm, el no dormir en la noche, varias cositas que, ¿sabes qué? Creo que te lo comenté, a qué lo comparé, ¿sabes? Cuando recién te enamoras, ¿no? Y mm, te sientes así, asá, asá, y ya era como que igualito, pero para el duelo, o sea, que ujú, hay una conciencia colectiva que todos pasamos por algunas etapas parecidas, ¿no? Que no me había pasado, o sea, que no lo había sentido en este momento, ¿no? Pensé que era yo vivía mi duelo, tú tu duelo, él su duelo y su duelo. ujú, Pero sí hay Ujú. varias cosas colectivas, ¿no? Hay varias cosas que sí se Sí. repiten. Eh, ujú, no, no lo sabía, Todo ponte, esto eso lo de, descubrí. ¿no? Hay un proceso, supuestamente primero es negación, después no sé ujú. qué, ¿no? Depresión. Justo estaba corrigiendo una tesis, pues, el fin de semana sobre el duelo en pandemia. Y he estado No leyendo te todo eso, me creo. pareció locazo, que justo que Claro. me voy a contar lunes, fin de semana leyendo de duelo. Loquísimo, loquísimo. Sí. Pero sí. Bueno, chicas, muchas Nada. gracias por A ti, compartir. Jorge, un gusto, Paola. Sí. Nos Chao. vemos. Chao, un abrazo, cuídate.